En un momento determinado, Jesús tiene un encuentro con los fariseos y se enfrenta a su juicio. Pero ese enfrentamiento permite ofrecerle una oportunidad a la mujer calificada como adúltera, cuando Jesús dijo: ni yo te condeno. Así queda demostrada su compasión y su perdón hacia una mujer, dignificando a la mujer en lugar de castigarla. Eso es gracia, gracia divina. Dios, muchas gracias por tus favores, muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias porque tuviste cuidado de resaltar la importancia de mujeres y niños que cuando Cristo estuvo en la tierra no tenían. Ahora te agradecemos porque quedó registrado en ese libro precioso que es la Biblia, los cuidados y las atenciones para esos grupos sociales vulnerables, pero que tú estás pendiente de todos, porque para ti no hay ninguna diferencia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, bendito sea. Vamos a revisar Juan 7:53. Esto nos une con los acontecimientos que venían sucediendo. En Juan 7:53 dice: cada uno se fue a su casa. Cuando termina la fiesta de los tabernáculos, en donde presenta esa poderosa enseñanza respecto al Espíritu Santo que descendería después que Jesús ascendiera con su cuerpo glorificado. Los que habían llegado a Jerusalén para estar en la fiesta tan importante, dice este versículo que cada uno se fue a su casa, es decir, regresaron a sus lugares de origen, la mayoría de los peregrinos. Entre los que se quedaron en Jerusalén fueron Jesús y sus discípulos, y que da lugar a este precioso relato que tenemos en el capítulo 8 de Juan. Dice Juan 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Cuando Jesús se quedaba en Jerusalén, regularmente pasaba la noche en el monte de los olivos y en ocasiones también iba a Getsemaní. El versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Así como Jesús y sus discípulos se quedaron en Jerusalén, muchos otros también se habían quedado. Y la población de Jerusalén regresó a su casa. Jesús aprovecha y regresa al templo, y muchísimos también fueron al templo. Encontraron a Jesús y les enseñaba. Una muestra de autoridad es que el maestro permaneciera sentado. Eso quería decir: espero atención de su parte, pues voy a explicar algunos asuntos que ustedes no saben. Así que, una vez que captó la atención de todos los presentes, inició su enseñanza. ¿Qué enseñaba? Enseñaba lo relacionado con el reino de los cielos, de donde había llegado de acuerdo con su Padre, pues habían ya establecido los propósitos de Jesús al venir a la tierra para presentar a su Padre. Era uno de ellos. Hasta hoy Jesús tiene especial interés en enseñar su palabra. Lo mejor es que hoy su palabra está en la Biblia y se puede adquirir en muchos lugares, incluso se puede tomar de la red, de internet. Nos permitimos recomendar la Biblia Reina Valera 1960 o la Biblia con versión latinoamericana. Hay otras versiones, cualquier otra versión está bien que la lea. Dice Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Según algunos investigadores bíblicos, en los manuscritos más antiguos no existe este registro. O sea, los versículos 3 al 11 de Juan 8 no están en los rollos más antiguos. No obstante, meditamos en este pasaje.
que nos permite conocer la reacción benévola de Jesús rescatando a una mujer que fue acusada de adulterio. Los escribas y fariseos eran dos grupos en la sociedad judía durante la época de Jesús. Los fariseos enfatizaban la observancia de la ley y la conducta personal. Los escribas se creían expertos en la interpretación y aplicación práctica de las escrituras que estaban en rollos. Los escribas y fariseos no aceptaban la autoridad de Jesús, lo acusaban de impostor, pero en ese preciso momento se refieren a Jesús como maestro. Esa es una expresión hipócrita, porque enseguida viene un planteamiento malintencionado para tender una trampa a Jesús. Es bien sabido que el adulterio solo se comete con la participación de dos personas, así que la acusación es incompleta, pues debieron llevar a una pareja para presentarla al maestro, solo por mencionar algunas situaciones no coherentes en ese encuentro. Dice Juan 8:5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? La ley de Moisés decía, en Deuteronomio 22:22 en adelante, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada, o sea, prometida, comprometida en matrimonio con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la mujer desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Los acusadores estaban presentando una acusación incompleta. Faltaban los testigos, los que los vieron. Luego en el mismo acto, adulterando, solo trajeron a la mujer y la ley decía que a los dos. Entonces, la ley decía que debían ser apedreados los dos, no solo la mujer. Estaban acomodando la ley de Moisés a sus propios propósitos, tender una trampa para el maestro. Dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Realmente lo que los escribas y los fariseos buscaban era poner una trampa, ya dijimos, al maestro, pues de todas formas podían acusarlo de estar violando la ley de Moisés, pues si la declaraba culpable, a Jesús mismo lo acusarían de ejercer autoridad que no tenía, según sus usos y costumbres. Si no la declaraba culpable, lo acusarían de ser cómplice de ese pecado que según ellos estaba cometiendo la mujer. De por sí de Jesús decían que era amigo de pecadores, porque lo encontraban entre la gente del pueblo y entre esa gente estaban personas de no muy buena reputación. Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La reacción de Jesús fue más allá de háganlo o no lo hagan. Jesús no violentó la ley de Moisés, por cierto, dijo, pueden echar piedras sobre ella hasta matarla, solamente que deben pensar si ustedes son tan rectos que tienen derecho de juzgar y castigar a los que están en pecado.
Estas palabras de Jesús los movió. Y también a nosotros nos mueve a la reflexión. ¿Alguien nos puso por juez? ¿Somos tan rectos que creemos que tenemos derecho de acusar, juzgar y castigar? Los que hicieron el planteamiento fueron los escribas y fariseos, precisamente los que estaban en autoridad entre los judíos, toda vez que aunque Roma los había conquistado, les permitió que siguieran su esquema de autoridad como pueblo judío. Solo les exigían a las autoridades de los judíos que evitaran los tumultos, la violencia, la insurrección, o sea, que mantuvieran al pueblo sujeto a sus propias leyes y que los romanos solo serían observadores de su diario vivir para evitar revoluciones o insurrecciones entre las personas que habitaban en esas regiones, pues era necesario someterse al César o emperador romano. Dice Juan 8:8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Con esta actitud, Jesús pone de manifiesto que en cualquier circunstancia de pecado se recomienda investigar, analizar, pedir dirección a Dios y cumplir con los propósitos divinos, ser empáticos, perdonadores, compasivos, dispuestos a dar una oportunidad más en cada momento y en cada caso. Pedirle a Jesús que nos ayude a conocer su voluntad y que nos ayude a obedecer. Dice Juan 8:9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús redarguye su conciencia. Y como era de esperarse, los de mayor edad se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se retiraron. Los de menor edad hicieron lo mismo. Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo que abandonara ese pecado. Así que Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en la vida de las personas, pero el arrepentimiento y la confesión implican un cambio en el corazón. Con la ayuda de Dios, podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a las malas obras. No confundamos. Jesús no autoriza el pecado. Jesús no está de acuerdo con el pecado. Jesús está amando y dando oportunidad a los que pecaron. Pero tampoco es una oportunidad para estar pecando cada rato, para que el estilo de vida sea pecar y pecar. La escritura dice que los que están en Cristo tienen una nueva vida y ahora son una nueva creación, una nueva criatura, en donde el Espíritu Santo gobierna. Se ha revisado el actuar de Cristo en esta situación en particular, compasivo y perdonador. Se ha pensado en la mujer que fue encontrada en el hecho adulterando. Pero es necesario revisar el papel de los escribas, que son los conocedores de la ley, y de los fariseos, quienes se encargaban de comprobar que el pueblo cumpliera la ley. Entre los escribas y los fariseos, que el pueblo respetaba como autoridad, conviene ver cuál era su concepto de autoridad, porque ellos eran los expertos en cuanto a la ley y a la aplicación de la ley de Moisés. La aplicación era crítica y condenatoria.
Ello explica por qué exigieron una respuesta afirmativa o negativa. La respuesta que exigían era sí, que se castigue a la mujer, o no, que no se castigue a la mujer. El que la autoridad se basara en la comprensión, el que el pecado, el que el objetivo pudiera ser restaurar al pecador, era inconcebible entre la gente de ese tiempo, sobre todo en los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos pensaban que su función les daba derecho de estar por sobre todos los demás, como guardianes para detectar cualquier desviación de la ley y lanzarse sobre los culpables con un castigo severo, implacable, ejemplar. Nunca se les ocurría pensar que su autoridad supusiera la posibilidad de habilitar al pecador hasta hoy. Existen quienes consideran la función de autoridad como un derecho a condenar o un deber de castigar, pero no. En este y otros pasajes se descubre que la autoridad protege. La autoridad debe proteger a los que estén en una determinada situación o persona que represente autoridad. Lo que los fariseos no entendían. Por eso no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús, quien demostró que toda autoridad se debe cimentar en la compasión, en la comprensión. Un principio para ejercer la autoridad es la protección. Una autoridad debe proteger a las personas que están bajo su autoridad y en ese sentido debe enseñar la palabra para prevenir. Si por alguna razón se comete una desobediencia, una infracción, un pecado, la autoridad debe de comprender o tratar de comprender la fuerza de las tentaciones que indujeron al pecador a practicar el pecado y la seducción de las circunstancias que le presentaron el pecado tan atractivo. Ninguna persona puede juzgar a otra a menos que trate de comprender lo que la persona que pecó experimentó antes de cometer el pecado, o en otras palabras, lo que lo llevó a pecar. Más de uno tiene un ejercicio de autoridad, como por ejemplo los papás, el jefe de taller, el profesor en la escuela, el director, el gerente, el pastor, el diácono, autoridades civiles, militares, en los deportes, en las ciencias, en las artes. En cualquier caso se debe tener presente este principio. La autoridad debe proteger y luego en la protección está la enseñanza, porque cuando estos aprenden, tienen elementos para tomar decisiones. El segundo principio de la autoridad es la posibilidad de restaurar al culpable. Una autoridad que solo castiga la infracción de la ley no es autoridad, pues cualquiera que solo piense en sancionar ha fracasado. Por eso las cárceles no sirven de mucho. La misión de la autoridad no es de separar al pecador de la sociedad, sino apoyarlo para que retome el buen camino y sea una persona ejemplar. Dios, que es la autoridad máxima, a través de Jesús, enseña que la autoridad que se basa en el amor, el respeto y la comprensión consigue las transformaciones en el ser humano. En este pasaje, Jesús enseña el ejercicio de la compasión, la misericordia, la empatía. Enseña a entender la fragilidad del ser humano y por fin la restauración por haber otorgado el perdón. Hablando del perdón, que es otro aspecto difícil de practicar, pero indispensable entre la gente del reino de Dios, es necesario perdonarse a sí mismo
perdonar a los que han hecho daño o nos han hecho daño y continuar en el crecimiento de la fe en Cristo. En este pasaje se destacan dos expresiones de Jesús. Una expresión es: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Da lugar a una reflexión personal, dijimos, sobre qué autoridad tengo para calificar a otra persona. ¿Qué intenté antes de que llegara a esos extremos de pecado? ¿Qué debía haber realizado antes de que estuviera en esa condición? ¿Cómo aplico el amor de Dios que está en mí en este caso específico? ¿Hasta dónde aplica la empatía en esta situación particular? Otra expresión de Jesús fue: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Hace pensar que si bien el único que perdona pecados es Dios, también el que está otorgando una nueva oportunidad al que cometió un agravio está ofreciendo su propio perdón, pero no está aceptando la conducta pecaminosa o no debe aceptar la conducta pecaminosa. Debe estar seguro que algo muy importante es el ejercicio de la voluntad en el ser humano, que debe apelar a la voluntad del otro a fin de que la vida en Dios sea para disfrutarse esa relación que alguna vez había sido quebrada, pero que por medio del amor y del perdón puede ser restablecida para asegurar una vida victoriosa. La oferta es: si está arrepentido, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Medítalo y actúa.